Mariano, bienvenido a este ciclo que Gracias, estamos Silvia. compartiendo con nuestros clientes. Me gustaría que puedas presentarte y contarnos tu experiencia en medicina estética. Ok, soy Mariano Vaca, licenciado en comercialización, en marketing. Me desarrollé profesionalmente durante muchos años en Movistar, pero en un momento determinado salí de la corporación para formar mi propia agencia. Y en un momento determinado, en lugar de seguir por las comunicaciones, se dio la oportunidad de trabajar en el mundo de la medicina estética. A partir de un cliente en particular se fueron abriendo puertas. Y bueno, hace ya unos 8 años aproximadamente que estamos como mucho más inmersos en el mundo y en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con medicina estética, tanto sea de la parte de inyectables, aparatología, colágeno, industria de la educación de la medicina estética. Así que tenemos como una pata puesta en cada uno de los rubros y dentro de lo que ofrecemos tenemos como un pie muy fuerte puesto en lo que es el asesoramiento y el desarrollo comercial de los negocios, que es nuestro core business, digamos, pero el marketing como integral propiamente dicho se desarrolla sobre las 4 patas del marketing, que son el precio, la plaza de distribución o el lugar donde uno comercializa, donde uno está inmerso, las promociones y la comunicación, ¿sí? Y la publicidad, la publicidad. Muchos de los clientes llegan a nosotros por la pata de la comunicación y por la pata del online. Es nuestro ingreso de clientes más fuerte, es el online, por tanto desarrollamos todo lo que tiene que ver con contenidos audiovisuales y contenidos para redes sociales, que es lo más demandado hoy en día. En el contexto tan particular que estamos viviendo en Argentina, ¿no? Sí. Con esta crisis, ¿qué papel juega el marketing para un centro de medicina estética? Y el marketing para un centro de medicina estética es muy importante. Como profesional del marketing, creo que el marketing es muy importante en todas las etapas. Siempre tratamos de trabajar lo que tiene que ver con el estadio del centro de estética, en este caso, inmerso en el entorno en donde está. ¿Cómo sería eso? Perdóname. No es lo mismo el estadio de un centro de estética que recién comienza, que recién abre sus puertas, que ya tiene una base de pacientes o que ya tiene una cantidad de años con nosotros llamamos una cantidad de fichas, ya sea ficha de papel o ficha en un CRM, en un sistema, que el que recién arrancó. Y eso inmerso en el entorno en donde está comercializando, en donde está trabajando, en donde se está desarrollando. Cada país, cada región va a tener una particularidad. Nuestro modelo está como muy trabajado sobre pensar ese tipo de cliente en el entorno donde se encuentra, en la comunidad misma donde se encuentra y en el ciclo de vida en el que tiene. Como hablaba, si no es lo mismo cuando recién está comenzando que cuando ya está avanzado. En cada una de esas etapas del cliente, lo que vamos a trabajar va a tener que ver con el desarrollo de base de los pacientes que ya tenga, en caso que sea un centro de estética con cierta experiencia, o en la captura. Pero tratamos de pensar en el que no vamos a trabajar en una cosa o en la otra, sino siempre vamos a trabajar en las dos. Ciertamente, un centro de estética que recién comienza va a tener mucha más oportunidad de captura porque no tiene tantos pacientes. Claro. Por el contrario, un centro de estética que ya está instaurado, que tiene una base de pacientes importantes, su negocio se va a apalancar en la base de pacientes que ya tiene en su cartera. Entonces, dependiendo de esto es la estrategia que vamos a trabajar o la estrategia del marketing que va a trabajar. En momento de crisis o en no momento de crisis, es clave entender el estadio del cliente para a partir de eso poder desarrollar una planificación comercial. Mariano, ¿y cómo es ese primer acercamiento con un cliente que te convoca? ¿Cómo es ese primer approach, ese acercamiento que tienen para luego diseñar, ¿no? Sí, y la clave inicial es las preguntas. En una primera reunión nosotros trabajamos con una base de aproximadamente 30 preguntas en donde analizamos exactamente el estadio del negocio y el desarrollo de ese centro de estética en particular o ese médico estético en particular. Nosotros tenemos clientes que pueden ser un médico de estética que trabajan solamente con una secretaria, con un asistente, centros de estética que tienen aparatología, inyectables y un montón de gabinetes. Entendemos primero con esas preguntas qué productos vende, cuál es su propuesta de valor, qué le ofrece a sus pacientes. A partir de entender lo que le ofrece a sus pacientes, empezamos a trabajar sobre qué es lo que está vendiendo de lo que ofrece a sus pacientes. Y trabajamos mucho lo que tiene que ver con capacidad ociosa. De qué tratamientos vende más, de qué tratamientos vende menos,
para en base a eso entender cuál va a ser la planificación estratégica, la planificación comercial para cubrir esos huecos o esos espacios que el cliente no está tratando o logrando comercializar. Luego de esa etapa, entendiendo cuáles son esos puntos a desarrollar, lo que vamos a hacer es una estrategia de comunicación. Cómo vamos a atraer potenciales pacientes nuevos o cómo vamos a desarrollar la base de pacientes que ya tenga. Entonces, en ese punto, en los pacientes que ya tiene, podemos trabajar lo que se llama el cross-selling, la venta cruzada, porque un paciente, si es un tratamiento en el rostro, le podemos vender un tratamiento corporal. O porque si es un tratamiento en el rostro, le podemos vender otro tipo de tratamiento. Si es un inyectable, le podemos vender un tratamiento con aparatología y viceversa. Siempre vamos a tratar de trabajar sobre la base de clientes porque es mucho más económico y es mucho más rápido la posibilidad del desarrollo comercial, el desarrollo económico. Y entre todos esos tratamientos y oferta, propuesta de valor que tenga, vamos a analizar también cuál es el más rentable. No siempre los tratamientos le dejan la mayor rentabilidad al médico, con lo cual tenemos que hacer un mix entre tratamientos de ingreso, que a veces no son los más rentables, pacientes nuevos, o tratamientos que dejan más rentabilidad. Y nunca, sin importar el estadio del cliente, nunca dejar de salir a buscar, nunca salir de dejar de ir a buscar y capturar nuevos pacientes. Ahora ahí como todo el tiempo estoy escuchando la pauta, la pauta. ¿Qué es la pauta, Mariano? ¿En qué consiste? Hay distintos tipos de pauta. Lo que mayormente se llama la pauta es la pauta en redes sociales. La pauta originalmente en comunicación, en publicidad, es lo que una empresa está dispuesto a pagar a una revista, a la televisión o a la radio. Esa es la pauta tradicional. Pero hoy la pauta son las redes sociales. Claro. Lo que uno invierte en Instagram o Meta para tratar de lograr mejor alcance o distintos tipos de objetivos, o lo que uno busca en AdWords. En AdWords, básicamente estamos pautando en Google y nos va a encontrar gente que nos esté buscando. En el caso hipotético de una aparatología es: busco un tratamiento para eliminar o reducir la celulitis. Lo busco en Google y ahí me van a aparecer distintas ofertas. Esas ofertas de contacto son porque alguien puso plata, invirtió en una pauta para aparecer dentro de las primeras líneas. Perfecto. Y que lo puedan contactar. En redes sociales es distinto, porque en redes sociales tenemos a la gente que generalmente está en modo ocio, revisando redes sociales y pasando como hacemos la mayoría. Sí. Y entonces la pauta publicitaria ahí entre que veo un amigo, paso y voy a ver una publicidad de un centro de estética de algo que a mí me interesa por mi perfil. Ahí la pauta publicitaria del centro de estética está orientada a encontrar a las personas en su momento de ocio, que también está muy bueno porque es el momento que posiblemente nos puedan llegar a contactar. Claro. Por tanto, es una herramienta más bien de captura. Si hay un centro de estética que ya está desarrollado, nosotros pensamos siempre que hay un número que es más o menos la regla del 80-20. El pareto del desarrollo del centro de estética viene por el desarrollo de base, por los pacientes que ya tengo. Pero nunca podemos dejar de capturar ese 20% para siempre atraer más y nuevos. Entonces ahí pautamos para lograr atraer desde las redes sociales o desde Google a los que nos pueden estar buscando. ¿Y es caro pautar? ¿Es algo complicado también de hacer? O sea, ¿lo puede hacer cualquiera? Hay personas que tienen el expertise para hacerlo. Hoy las redes sociales, todo lo que tiene que ver con el marketing online ha crecido y se ha desarrollado muchísimo. Hay perfiles específicos que solo hacen pauta para redes sociales o solo hacen pauta para Google. Entonces, la red social y Google te permite poder hacerlo de modo intuitivo, pero para hacerlo profesionalmente hay perfiles específicos que estudian y se desarrollan para hacer ese tipo de anuncios. ¿Y es caro o...? No es caro, hay distintos objetivos y hay precios de mercado para distintos tipos de negocios. Cuando un profesional de los anuncios va a salir a hacer una pauta, ya sabe aproximadamente, depende de la zona y depende del público al cual va a querer atacar, cuánto va a pagar. Entonces, no es lo mismo una pauta de alcance, que es simplemente mostrarnos para que nos vean y que mucha gente vea quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos. Eso es un tipo de pauta muy económica y nos da muchísimo alcance. Muchísimas personas se enteran dónde estamos y qué hacemos. Ese es un objetivo. El otro objetivo es lo que se llama generación de leads o generación de conversaciones, que es la mayoría que busca hoy en día tratar de que el potencial paciente nos escriba, nos mande un mensajito, ese famoso mensaje de más info precio, sí,
que a los médicos un poco los vuelve locos, Sí. pero bueno, lo que buscamos en ese mensaje es lograr eso. Esos mensajes son más caros, pero te genera una conversación y no solamente que conozcan lo que estás haciendo, sino trata de llevarlo a que realmente puedas lograr lo que se llama una conversión y que esa potencial paciente se transforme en un paciente real. Perfecto. Ahora vos estabas hablando de precio, ¿no? Ujú. ¿Qué pensás sobre esas publicaciones donde está la promo, donde está el precio del Sí, tratamiento? sí. ¿Qué te parece a vos en tu experiencia? Creo que hay muchos médicos o centros que están de acuerdo y lo hacen, hay otros que no y que están completamente en desacuerdo. Nosotros creemos que si está dentro de una estrategia y si está planificado y pensado para que así sea, está bien. Ujú. Cuando hay una estrategia de precio, de volumen y de rotación de pacientes, está perfecto que vayas por ese camino, porque básicamente hay productos, servicios o tratamientos que la gente ya sabe aproximadamente cuántos salen. Entonces, mi diferencial, si pongo el precio, es el precio. Ahora, si mi diferencial es el valor agregado, si mi diferencial es un posicionamiento de alto valor, no voy a publicitar precio. No voy a ir a buscar a un paciente o no voy a pretender que venga un paciente que está analizando precio. El que está analizando precio, tranquilamente que vaya al que vende precio y el que le voy a ofrecer una propuesta de valor aumentado, que venga conmigo. Lo más importante dentro del marketing, hay algo que se llama muy antiguo, pero no por eso menos eficiente, se llama la U de Porter, que ¿Qué es es? posicionarse en precio o posicionarse en calidad. Si me Ujú. posiciono en calidad, no me posiciono en precio. No significa que por vender económico voy a vender baja calidad, pero sí voy a buscar más rotación. Lo importante es estar en una de las puntas o en otra, nunca en el medio. Hablando del precio, yo llamo paciente golondrina a ese que va exclusivamente por el precio, ¿no? Sí, Y la verdad que es un paciente que solo va a ir por que está más barato el tratamiento, va a estar totalmente, todo el tiempo comparando y es muy difícil de fidelizar porque va a buscar otra cosa. seguro. ¿Qué pensás al respecto? No, es un paciente con el que no va a haber punto de negociación. Claro. Solo va a buscar precio, como recién comentabas, y nos va a abandonar por precio rápidamente. Es más, posiblemente en un tratamiento de una cantidad de sesiones te pueda llegar a abandonar. Es un paciente que generalmente no tiene tanto expertise, no busca algo de calidad, sino resolver algo con el presupuesto que tiene, pero no piensa en el mediano o largo plazo. Nosotros creemos que el posicionamiento en el mediano o largo plazo, la fidelización del cliente, el cliente como centro de la escena, es la clave. Entonces, cuando un cliente nos va a preguntar, o un potencial cliente, un potencial paciente nos va a consultar por redes sociales, lo que vamos a tratar de generar es una consulta. Vamos a tratar de generar que el paciente se acerque, tenga una consulta médica. Estamos hablando en este caso de aparatología que justamente tiene un soporte científico, una aparatología que tiene un soporte médico, que no se va a vender, que no se va a comercializar en cualquier lugar. Por lo tanto, es importante esa consulta médica. Pero por sobre todas las cosas, es importante porque cuando vendemos valor con este tipo de aparatos o de desarrollos de tecnología para tratamientos, el esperado del paciente también es muy alto. Entonces, no podemos estar como menospreciando al paciente y al resultado final, porque al fin de cuentas ese mismo paciente nos va a medir por ese resultado final. Con lo cual la recomendación es consulta médica, plan de tratamiento personalizado y un buen valor agregado que eso haga fidelizar al cliente para que vuelva y se quede con nosotros. Ahora, qué importante es ese contacto del paciente por Instagram. Sí, La respuesta que le den a ese paciente que es difícil cuando te dicen quiero precio, quiero precio, quiero precio, y sí, vos tenés que darle la palabra justa, adecuada, para invitarlo a que vaya al centro, para que luego le den el asesoramiento y la indicación, que para mí es importantísima. ¿Qué clave. recomendación das a quien responde Sí. esas consultas por Instagram? Mu- ¿Algún tip? Muchos de los médicos y de los consultorios que tenemos en asesoramiento, cuando llega la pata y el desarrollo comunicacional, trabajamos fuertemente sobre qué pasa cuando llega ese lead, cuando llega ese contacto. Claro. Entonces, es muy importante la personalización del mensaje, es muy importante tener una velocidad de respuesta en el momento, te diría, o dentro de una cantidad de tiempo específico, no más de las 2 horas, sería el ideal. Sí. Y después tenemos distintos tips. Puede ser, uno es tratar de continuar la comunicación
por la misma red social que nos escribió. Pero para nosotros es clave, sobre todo si está atado a una inversión en pauta, lograr llevarlo a nuestro WhatsApp. Porque en nuestro WhatsApp ya después lo vamos a poder tener en una lista de difusión, va a poder ver nuestros estados de WhatsApp y ya no nos va a inferir un costo poder volver a contactarlo. Entonces tratamos de llevarlo para WhatsApp. El error más común que vemos, el inicial y que le pasa a la mayoría, es decirle contactanos por WhatsApp, te paso el número. Clave, ese error no puede llegar a suceder porque cuando una persona se contacta por Instagram, quiero que le contestemos por Instagram o que le facilitemos. Yo no te quiero agendar. No quiero ponerme a agendar tu teléfono para tener que escribirte. Pero para eso tenemos unas herramientas que son links abreviados que simplemente a la segunda o tercera respuesta que no logramos llevarlo a WhatsApp, por ejemplo, que no nos dé su teléfono o que no logra avanzar la charla en el Instagram mismo o en Facebook, con solo apretar un botón va a llegar a nuestro WhatsApp. Y ahí lo podemos tentar con brindarle beneficios exclusivos o algún diferencial por haberse acercado y por haber cliqueado en ese botón y entrar en nuestro sistema de comunicación. Claro, qué feo es esto de la mecanización del mensaje o de la insistencia del vendedor, del comercial, ¿no? Seguro. Es como que hay que manejar bien los tiempos, porque es verdad que la gente necesita hoy todo rápidamente, ya. Si no, te dan otro. Sí. Y también cómo, ¿no? Sí, lo que pasa, el paciente, ese paciente de alto valor, por supuesto que quiere todo ya, por supuesto que quiere una atención personalizada y es clave el desarrollo del asesor o el asesor comercial que va a estar dando soporte. Súper clave lograr empatizar solo con texto y a veces con audio. Lo que siempre recomendamos es que no vaya solo texto, que no vayan textos largos, que si el paciente está preguntando por un tratamiento, entre un texto y otro le podemos mandar una foto de una antes y un después, como para llegar a tentar lo que se siente identificado. Lograr esa empatía y esa cercanía que haga que en algún momento logre hacerlo atraer a que se siente en el consultorio y tome su consulta médica. Estábamos hablando de cómo captar a través de pauta, si es caro o no es caro, y tengo un desconocimiento total sobre el mundo de los influencers, que hoy tienen un protagonismo muy importante. Seguro, sí. El influencer hoy en las redes sociales es básicamente el que nos logra, así como la pauta de alcance nos logra llegar a muchas personas, el influencer nos logra hacer llegar a toda su comunidad. Con lo cual, si yo sigo una persona que está catalogada como influencer, básicamente está catalogado por influencer porque tiene muchos seguidores de un segmento en particular. Entonces, si él va a contar algo que a mí me interesa porque soy parte de su comunidad, por supuesto que voy a estar interesado. Entonces, dentro de las estrategias de comunicación, nosotros podemos tener un influencer que nos ayude a llegar a más personas. ¿Cómo lo logramos eso? Con tratamientos de alto valor, la verdad que los influencers son más fáciles de influenciar porque le estamos dando un tratamiento de alto valor, entonces en muchas ocasiones se puede cerrar por canje. Eso no tiene un costo alto para el centro de estética, porque por ahí tiene el costo operativo, el costo un costo muy bajo, digamos, pero a la vez nos va a dar un rendimiento muy alto. Hay que lograr ver cuál va a ser el retorno de la inversión de acuerdo a lo que vamos a invertir. Siempre, por más que sea en canje, hay que medir cuál va a ser el retorno de la inversión. Tenemos que saber que si invertimos en una hora de tratamiento o en un consumible, por más que fuera, ¿cuánto nos va a retornar? Eso se puede medir entendiendo cuál va a ser el alcance de ese influencer, que lo podemos ver en sus propias redes sociales, y a la vez cuánto podemos llegar a convertir a partir de la cantidad de personas que nos traiga. En el mundo de los influencers, creo que un poco es elegir el adecuado, ver que sea el indicado para, en el caso de las tecnologías, para ese tratamiento, pero también guiarlo y tener una comunicación certera y precisa de lo que queremos transmitir al paciente, ¿no? Sí. Es clave identificar cuál es el influencer que puede llegar a estar relacionado con los valores o con lo que quiero contar, ¿no? Cómo quiero llegar al potencial paciente, que sea parte de la comunidad de ese influencer. Es clave definir la guía de lo que vamos a grabar o del contenido que se va a desarrollar, ya sea el influencer solo o el influencer con el médico o el influencer con la aparatología. Es clave hacer una guía, creemos que no es clave hacer un guión, porque es muy importante que el influencer pueda desarrollar su contenido de modo genuino. Si tiene un guión y se tiene que apegar exactamente a un texto, posiblemente no quede natural y entonces eso no traspase la pantalla. Pero sí tiene que tener una guía.
de puntos de comunicación, de lo que son los puntos fuertes de lo que queremos destacar. Eso va a ser clave para después poder lograr atraer ese tipo de paciente que realmente estamos buscando. Hablamos mucho de marketing, es importantísimo. Entiendo que tener un plan es súper importante. Nosotros nos reunimos cada vez que un cliente adquiere una tecnología BTL, tiene una reunión con nuestra responsable y hablan de esto. Pero no todos los centros, no todos los profesionales pueden hoy tener un asesor de marketing, alguien que les arme ese plan. Entonces te quiero pedir algunos tips para ellos. Es clave tener un plan. ¿Cómo se desarrolla un plan de marketing? Hay una metodología que debería ser abordada por un profesional. Ahora, si no tienen la posibilidad hoy en día, por ejemplo, de desarrollarlo con un profesional, hay algunas cosas que son básicas, que son entender la segmentación, a qué tipo de público llego, o qué tipo de público es mi paciente, y qué valor o qué inversión está dispuesto a hacer en los tipos de tratamiento que yo vendo. Esa es una de las claves. La otra es, va a estar eso como dentro del diagnóstico. La otra es ver cómo voy a comunicar y a qué cantidad de público voy a poder llegar, para ver si, algo que creo que ustedes hacen en ese diagnóstico de marketing, es entender el retorno de la inversión. En cuánto el médico va a poder retornar la inversión que hace en un equipamiento y cuándo empieza a ganar. Pero más allá de esto, lo que puedo dejarles es que lo de mínima que tienen que hacer es lo que nosotros llamamos un mapeo. Un mapeo es un mapa, simplemente se agarra el año, se agarran 12 meses, pueden ser los 12 meses del año continuos, o lo puedo arrancar si quiero en marzo, abril, mayo, cuando sea, y decir, bueno, en el primer trimestre, ¿cuál va a ser mi objetivo? Trazar objetivos de corto y mediano plazo. Entonces, un objetivo de mediano plazo podría ser los próximos 6 meses. Dentro de los próximos 6 meses, en los primeros 3, ¿qué voy a querer ser? Voy a querer comunicar el equipo, voy a querer ofrecérselo a mis pacientes alto valor, voy a querer dar beneficios a los pacientes que ya confían en mí desde hace rato para poder fidelizarlos. Pero también voy a querer capturar. Bueno, ¿cuándo voy a empezar a hacer los anuncios? Y tal vez empiezo a hacer los anuncios el segundo mes, dentro de las metas del primer mes. ¿Por qué? Porque por ahí ya tengo testimonios y casos de pacientes reales de mi centro de estética que se los puedo mostrar a otros para atraerlos. Entonces, trazo pautas para el primer trimestre y trazo pautas para el segundo trimestre. Empiezo a medir y voy viendo lo que funciona, lo replico, lo que no funciona lo dejo de costado. Lo importante es hacer muchos tipos de acciones distintas para lograr que algunas que sí funcionen, poder potenciarlas. Lo mismo con la inversión. Hice una pauta para tratar de captar a un potencial paciente que me dio muy buenos resultados, a esa le invertimos más fuerte. Nos salió barato, a esa le invertimos más fuerte. Y sobre eso vamos desarrollando el plan y vamos logrando que se cumplan nuestros objetivos. Mariam, gracias, nos sirvió muchísimo todos estos tips y recomendaciones para alguien que no tiene idea de marketing. Gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos la próxima. Dale, un placer. Soy un apasionado del marketing, de la comunicación, así que me hayan convocado realmente me llena de orgullo y me encanta, así que muchísimas gracias a ustedes.